Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Gran Suizo. Estamos en la sexta ronda, hoy es día de descanso y aprovechamos para traer un partidón espectacular por parte de dos jugadores muy de ataque. De Daniil Duboff, comentar que está en un excelente momento de forma, al menos por la partida que trajimos anteriormente también sobre este torneo. La tenéis aquí arriba en una reseña y en esta ocasión se enfrenta con piezas blancas a un gran Ivan Saric, aunque hemos traído de él también de este torneo una partida en la que no pudo contra un grandísimo, si cabe todavía más, Alexei Shirov. Hay que recordar que Ivan Saric tiene partidas memorables, por ejemplo la jugada este verano en el Grand Chess Tour, cuando se jugó uno de los torneos, eran un total de 5 torneos, un tour, en el que se jugaba en Zagreb, de donde él es originario, de Croacia, y hay una partida contra Nepomniachtchi espectacular, os la voy a dejar en la descripción, y también jugó recientemente una partida brutal contra Alain Pichot. Os la dejaré esas dos partidas en la descripción del vídeo. Tenéis más información, como siempre, sobre el torneo también a continuación, y vamos ya con la partida en la que Daniil Duboff abre con E4 e Ivan Saric responde con C5. Defensa siciliana en el tablero, caballo F3, D6 y tras alfil B5 jaque entramos en el ataque canal sobre este maestro, y aprovechando y nos centramos ya en la partida, Esteban Canal, maestro peruano. También tengo una inmortal que os dejo en la descripción, espero no olvidar toda esta información que os voy comentando, y es espectacular. Volvemos a la partida en la que aquí hay posibilidad de defender con el alfil en D7, caballo C6, aunque Ivan Saric opta por llevar el caballo D7. Tras estas jugadas, enroque en corto, A6 tocando el alfil, posibilidades para las blancas, alfil C4, también alfil E2, siendo un poquito más pasiva. En esta ocasión, si se trae a C4, quizás el alfil estaría demasiado expuesto a un B5 por parte de las negras, y decide colocar Duboff el alfil en D3. Como vemos, defiende al peón de E4, y aunque es verdad que de momento pues no puede desarrollar el peón de D2, quizás es una jugada permitida, ¿no?, en esta posición. Tras estos movimientos, la partida continúa con más jugadas de desarrollo, caballo G, F6, C3 y tras B5, ganando espacio en el flanco de dama, la partida continúa con A4. Duboff ataca a este flanco de dama con uno de sus peones. Como vemos, la torre de A8 podría caer en caso de que las piezas negras no hagan nada al respecto, y si A por B5 pues podría ganarse incluso un peón, ya que el peón de A6 nunca puede capturar. Y aquí jugadas posibles serían C4 ganando un tiempo sobre el alfil, también B4, o como continúa la partida con alfil B7. A por B5, A por B5, y tras estos movimientos y cambio de torres en A8 se juega dama por A8. Aquí, si las piezas negras capturan con el alfil, quizás dan cierta ventaja ya a las piezas blancas. Siguiendo rápidamente esta línea, A por B5 o alfil por B5, es verdad que el peón de E4 está cayendo, pero tras jugar D4 con ganancia sobre el centro, y si C por D4 por parte de las piezas negras, la línea podría continuar con alfil G5. De momento este peón nos está capturando, E6, buscando también quizás salida para alguna de las piezas negras, y tras estos movimientos caballo B, D2 con ataque sobre el alfil de casillas blancas. En caso de retirar el alfil a D5, la línea podría continuar con alfil por F6, caballo por no se puede, ya que el caballo pues ha quedado clavado, y tras G por F6, caballo por D4, teniendo bastante ventaja perdón, ya las piezas blancas en caso de que se capture con el alfil en A8. Ivan Saric captura con la dama, y aunque se está tocando 3 veces el peón de E4 por parte de las negras, como veíamos en la línea anterior, también el peón de B5 está colgando, y tras estos movimientos la partida continúa con caballo A3. Hay que comentar también, yendo a las bases de datos de chess.com, que el propio Daniil Duboff jugó una partida contra Maxime Vachier-Lagrave
en un torneo online en el que perdió tras 50 movimientos. Por lo tanto, quizás Iván Šarić pues tiene mirado esta línea y la partida continúa con b4. Ataque sobre el caballo, caballo b5, la amenaza es caballo c7, jaque y ganar la dama, por lo que tras dama 5 cubriendo la casilla de c7 se continúa con c por b4. Hay ataque sobre la dama, c por b4 y tras estos movimientos alfil c4. Como vemos, Daniil Dubov permite la captura del peón que tiene en e4, pero es verdad que en caso de jugar torre e1 y defender dos veces este peón, pues no podría ser capturado por las piezas negras, al menos de momento, pero es verdad que quedan un poquito atascadas, ¿no? Por lo tanto, era el momento quizás de jugar alfil c4 para permitir el desarrollo del peón a d3, aún a sabiendas que le va a costar pues el peón de e4. Šarić lo aprovecha y tras caballo por e4, d3, atacando al caballo, y aquí Šarić empieza a complicar las cosas. No retira su caballo, juega d5 con un ataque sobre un alfil que en caso de moverse dejaría de defender al caballo de b5. Tras estos movimientos, Dubov juega alfil f4, todo prácticamente está colgando, y tras estos movimientos e5. En caso de que aquí las piezas negras capturen una primera pieza en c4, su caballo estaría pendiente de captura, pero primero las blancas podrían jugar caballo c7 con jaque. El rey tendría que retirarse a d8 y tras ahora sí ganando la pieza, las piezas blancas pues están mejor. Han recuperado la pieza perdida, el rey negro está bastante expuesto, el caballo de d7 como vemos está clavado en la posición y realmente pues tienen bastante ventaja. Por lo tanto, primero Šarić juega e5 evitando que el alfil controle la casilla de c7 y tras jugar caballo por e5, por lo tanto entregando también por parte de las piezas negras algo de material, la partida continúa con d por c4. Tras este movimiento que hace Dubov no siendo el mejor, d por c4 existe un mate por parte de las blancas directo en d7. Quizás un movimiento más interesante para las blancas, muy difícil de encontrar, sería dama h5. La idea es, si no hacen nada al respecto a las piezas negras, pues dama f7 jaque y tras retirarse el rey a d8, dama d7 mate acompañado o ayudado por parte del caballo de e5. No obstante, para defenderlo se podría jugar dama por b5 y tras dama por f7 con la idea que hemos comentado dando jaque, rey de 8 y ahora el mate como vemos pues no existe en la casilla de d7. No obstante, d por c4 no, d por e4 capturando una pieza por parte de las blancas y tras jugarse caballo por e5, alfil por e5, dama por... Como vemos, muchísimas piezas capturándose en estos momentos y tras dama por b7 el rey se puede retirar a e8, torre de 1 y aunque las piezas blancas tienen pieza de menos, las negras tienen un rey muy expuesto en el centro del tablero, todavía pendiente de desarrollo el alfil y la torre de h8. Como vemos, el rey además pues ya no cuenta con el enroque y de alguna manera hay igualdad en la posición. Las piezas blancas de momento cuentan con peón de ventaja. Tras estos movimientos quizás desarrollando alfil de 6, también con cortando la columna a la torre blanca, pero esto sería otra partida. Por lo tanto, interesante el movimiento de dama h5, un poquito menos fuerte en la posición d por c4, aunque Dubov con muchísima intención. Para evitar Šarić perder la partida, continúa con caballo por e5, alfil por e5 y ahora se juega alfil c5. Quizás un poquito mejor en la posición hubiese sido jugar f6 permitiendo un jaque en c7 y tras retirarse el rey a e7, alfil f4. Vemos que el alfil estaba atacado por parte del peón y también por parte de la dama. Tras estos movimientos la línea podría continuar con dama c5 y en esta posición pues las piezas negras tendrían cierta ventaja. No obstante, Iván Šarić opta por llevar su alfil a c5, el peón de g7 está colgando, quizás es lo que espera Šarić, que se capture para abrir
la columna G y junto con el alfil de B7 pues tener bastante fuerza en el ataque de las piezas negras, pero es verdad que el rey sigue en el centro del tablero. Tras estos movimientos y alfil C5, la partida continúa no con esta captura en G7, sino también con la interesante alfil D6. Por lo tanto, el enroque en corto no es posible. Aquí vienen varios cambios en la casilla de D6, alfil por caballo por D6 con jaque, con ataque sobre el alfil de B7 y tras caballo por D6, dama por D6. Centralizada la dama de Dubov nuevamente, o se sigue sin permitir un enroque para las piezas negras en la posición, y tras estos movimientos quizás única jugada para seguir en la partida es alfil C8 para Šarík, ya que tras torre E1 con jaque y prácticamente mate, gracias al alfil C8 pues este alfil se coloca en E6 y para de momento el jaque. Tras estas jugadas la torre se retira de 1, de momento dama 5 controla la casilla de D8, pero aquí las piezas negras no se pueden despistar. La idea de Šarík tras dama A8 es traer la dama C8 y a D7 y desde ahí pelear contra esta batería de piezas que han montado Dubov en la columna D. Tampoco en esta posición, un segundito, la dama podría venir a D8 ya que habría mate por parte de las blancas. Y tras estas jugadas, Dubov empieza a avanzar el peón que tiene pasado. De momento el peón de B2 no lo está, dama C8 como comentamos, y aquí se juega C6. Dubov evita que las piezas negras puedan jugar dama D7, por lo tanto, cómo desarrollar o activar esta torre, que aunque las piezas negras cuentan con pieza de más, de momento la torre de H8 no está jugando para nada. La idea en esta posición es H5, la torre vuelve a E1 para clavar al alfil, ya que tras jugarse torre H6, este alfil, si se retira a alguna de las casillas, estaría tocando la dama la torre, pero como vemos de momento está clavada. Aquí habría que comentar que en caso de que las negras jugasen dama de 8 enfrentando a las damas, simplemente dama por B4 permite ahora sí tener a las blancas, no como antes, tener un segundo peón pasado. Además ambos pues están comunicados, están juntos, y esto favorecería quizás un poquito más a las blancas. No obstante, como decimos, de momento se juega torre H6 y tras torre 5 Dubov se está olvidando de la primera fila. Es verdad que puede haber temas de mate, aunque de momento tanto dama y torre no tienen acceso fácil a la primera o a la octava fila, ¿no? También la idea con este torre 5 podría ser torre B5, torre B8, y en esta posición pues las negras están perdidas. Por lo tanto, de momento se juega dama de 8. Y ahora hay que tener cuidado, ya que en caso de que esta dama se retire, evitando el cambio de damas, podrían venir temas de mate. Quizás un poquito más fuerte para las piezas negras podría haber sido jugado este B3, ya que se retiraría fuera del alcance de la dama, ya no estando en B4, y en caso de torre B5, dama de 8, y ahora ya no funciona este movimiento como torre B8, ya que como vemos pues la dama no puede capturar, está clavada por la acción de la torre, tampoco la dama puede capturar en B8, ya que la dama blanca pues defiende a la torre, pero aquí existe alfil C8 y las negras están ganando la partida. Por lo tanto, este movimiento B3 quizás interesante, siempre y cuando las blancas o Dubov pues hiciesen también esta maniobra, aunque aquí se juega dama de 8 y Dubov aprovecha para capturar en B4. Este mate ya no existe, ya que te puedes cubrir perfectamente con la torre o la dama en la casilla de E1, por lo tanto ni siquiera lo intenta Iván Šarík. El movimiento que realiza es dama C7, frenando al peón. Tras estos movimientos se juega dama C5 y permitirá empezar a empujar el segundo peón pasado que tienen las blancas en la columna B.
dama e7 buscando el cambio de damas. Hay que recordar que todavía las negras cuentan con pieza de más, pero de alguna manera siguen estando muy pasivas en la posición. No obstante, Dubov evita cambios jugando dama c3, dama c7 nuevamente bloqueando, y ahora sí que se empieza a empujar el peón yéndose a b4. Tras estos movimientos, la partida continúa con rey e7, a diferencia de jugar, que parece que es una mejor jugada, rey f8 o intentar esconder más el rey en el flanco de rey. Un segundito. Chao. Vendría esta jugada dama c5 jaque y tras dama e7 dama d4. Con estos movimientos, si las negras vuelven a bloquear el peón o con su dama bloqueando al peón de que no puede avanzar a la casilla de c7, existiría b5 y las blancas están ganando la partida. Como decíamos, al venir el rey a e7, ya este movimiento no es tan fuerte, ya que tras dama d6, pues el rey no está en f8, está en esta casilla y protege perfectamente a la dama en d6. Por lo tanto, volvemos a la partida en la que se juega b5 por parte de Dubov, sigue empujando, y tras estos movimientos Šarić tiene que pues no recular o cambiar su estrategia, traer la torre a h8, y a partir de aquí quizás en d8 podría ser una casilla interesante para apretar a este rey que sigue estando pues con temas de mate en la primera. Tras estos movimientos, Dubov sigue con sus ideas y juega dama g3. Por un lado, ataca en g7, aunque quizás esta no es la principal amenaza. En caso de que las negras no hagan nada al respecto, podría jugarse torre por e6 con jaque, y como vemos estaría cayendo la dama de c7 que está sin defender, por lo que aquí primero se juega torre de 8 y ahora la partida continúa con h4. En caso de que en esta posición pues se intente capturar la dama en c7 por parte de las negras, se podría conseguir, pero a cambio se está perdiendo la partida, gracias a que, o por culpa de que bueno, pues el rey no puede escapar. No obstante, o es por eso que primero Dubov juega h4 dando un escape al rey vía h2, y ahora la partida sí que continúa con rey f8, no siendo la mejor jugada, aunque como vemos todavía sigue atacado el peón de g7. Con este movimiento pues está defendiendo, pero por lo que vamos a ver a continuación pues deja de ser quizás, como decimos, la mejor jugada. El tema es que si aquí las piezas negras, aún a sabiendas de que no hay mate, pues y continuando un poquito con la línea, pues se podría jugar dama d6 y tras incluso capturar en g7 torre d5. La idea de las negras es cambiar piezas, y en caso de que la torre pues se retire, podrían empezar a capturar los peones en el flanco de dama. Se podría continuar con un f4, cambiar las torres y las damas en e5, y tras todos estos movimientos hay posición de tablas, ya que aunque las negras tienen pieza de más, pues son 3 peones de ventaja. En caso de traer el rey a d8 intentando bloquear a dichos peones, se puede jugar ya b6, rey c8 y tras rey g3, también las blancas activando su rey, alfil d5. Se está atacando al peón de c6, c7 y tras rey b7, controlando el rey, pues mejor dicho en c8 ambos peones. La línea puede continuar con rey f4, incluso se está entregando el peón de g2 que lo capturan las negras, y tras este movimiento atacando al peón de h5, alfil f3 para defenderlo. Si el rey viene a f6 para capturar el peón de f7, pues el alfil en d5 frena el ataque, pero no pasa de las tablas. Por lo tanto, quizás para Šarić, para salvar la partida, esta puede ser una posibilidad, también bastante compleja y larga. Juega rey f8 defendiendo, pero aquí hay un movimiento que se le había escapado y que Dubov realiza en la siguiente jugada para mantener ventaja y ganar la partida, y no es otro que torre por e6. Como habíamos visto antes, podría funcionar torre por e6 aprovechando
que el rey estaba en la casilla de 7, se daba un jaque y se atacaba a la dama de C7. Ahora el rey no está entre medias, no hay jaque, pero aún así se está ganando la partida por lo que viene o por lo que continúa a continuación. Tras estos movimientos, primero la dama está colgando, por lo tanto Saric juega o jugó dama por G3, F por G3 y tras F por E6 y teniendo torre de menos es demasiado tarde para perder, ¿no?, por parte de las blancas, ya que única nuevamente es C7 atacando a la torre. Aquí Saric juega rey E7, si por ejemplo se intenta jugar torre C8, llave 6 es una realidad, y en caso la torre no tiene movimientos y en caso de jugar rey E7 se puede retirar, pero no obstante B7 pues termina la partida, ¿no? Torre por C7 se corona y ganan las piezas blancas. Por lo que aquí, tras jugarse C7, Saric decide jugar rey E7 y tras capturar, coronar con dama, se captura por parte de las negras, rey F2, vienen algunos movimientos más, pero lógicamente pues la partida ya está sentenciada. Se juega rey D4 y tras rey por B5, rey E5 y en esta posición Saric decide abandonar. Espectacular Dubov como siempre, también Saric a un gran nivel y vamos a ver qué pasa en las próximas rondas. Un saludo y hablamos. Chao.